Lo voy a dejar ahora con Adolfo Donoso Meneses, investigador en hortalizas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA del Centro Regional La Platina en la región metropolitana. Adolfo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y magíster en fisiología de plantas cultivadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y se ha desempeñado en proyectos de innovación agrícola y consultoría a nivel nacional e internacional. Adolfo comienza, ¿cierto?, este mini bloque que trata sobre la importancia del alertamiento temprano en la agricultura. Entonces, Gracias. primero que nada, quería agradecer, ¿no es cierto?, el espacio, agradecer también, ¿no es cierto?, el trabajo que ha realizado la red, que es de gran importancia, ¿no es cierto?, poder conocer los impactos que nos está haciendo el clima en la agricultura. Entonces, lo que vamos a ver ahora un poco son cómo afecta las hortalizas específicamente, pero siempre recordando, ¿no es cierto?, como han dicho los expositores anteriores, es que estamos en un contexto de cambio climático. Si podemos ver aquí, este gráfico, ¿no es cierto?, nos muestra un poco cómo ha sido a nivel histórico. Tenemos en azul las cajas que representan las precipitaciones de 1960 al 2009, en que la parte de arriba de la caja, ¿no es cierto?, representa el cuartil 25% y la parte de abajo el 75%. Por decir que la mitad de la caja representa el promedio que teníamos de precipitaciones para las diferentes capitales provinciales del Chile continental, ¿no es cierto?, de Arica a Osorno. Y podemos ver luego, en lo que es en rojo, ¿no es cierto?, las precipitaciones de la última década, del 2010 al 2019. Y podemos ver que efectivamente lo que antiguamente era un año quizás seco o malo en precipitaciones es la normalidad de la última década. Y que no solamente afecta a la zona norte, sino que afecta a todo Chile, desde Arica hasta Osorno. Entonces, esto nos da un contexto de que estamos claramente en un periodo con menores precipitaciones a lo esperado y que claramente la agricultura ha tenido que estar adaptándose en lo que son tanto los manejos agronómicos como a lo que podemos esperar de un año. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Bueno, calefacción en general, sobre todo en hortalizas, que uno piensa en invernadero, no es común, sobre todo en climas mediterráneos, como es el Valle Central, ¿no es cierto?, hasta el río Biobío, debido principalmente a que el costo de kilowatt hora, el costo de calefacción, es mayor que los precios de venta que tenemos por kilo. Entonces, en general, no es económicamente viable, dadas las tecnologías que tenemos actualmente. Y en este caso, igual en la zona sur, ¿no es cierto?, existen sistemas de aire caliente que se utilizan, o sistemas, ¿no es cierto?, por tubería de agua, que se pueden usar quizás más de geotermia, ¿no es cierto?, nuevas tecnologías, bombas de calor, pero también hay ciertos agricultores que son capaces para pequeños invernaderos de mantener, por ejemplo, lo que son estufas a acerrín, que fuera del peligro, ¿no es cierto?, permiten a cierta medida producir un poco de contrastación o salvar la producción de ciertas heladas. Y lo que es más común, ¿no es cierto?, es el uso de cobertura, tanto lo que son estas mallas antiheladas, que es algo muy similar al fieltro, de algunos grosores distintos, los invernaderos de plástico agrícola, en mucha menor medida, y que no es recomendado para el Valle Central, ¿no es cierto?, invernaderos de vidrio, y también de malla antiáfrica. En todos estos casos, como nombraba, ¿no es cierto?, también el expositor anterior, Leonel, es importante que hagamos una distinción entre el apoyo en lo que es temperatura máxima y temperatura mínima, como vamos a ver a continuación. Y en general, cuando pensamos en heladas, lo que nos importa, ¿no es cierto?, es la temperatura mínima. Y en este caso es cuando, ¿no es cierto?, las coberturas no nos van a aportar nunca más de 3 grados, si es que no 1 a 3 grados. Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, de que si tenemos, por ejemplo, un evento de helada fuerte, como es una helada de menos 6 grados, y tenemos una malla antilada, vamos a menos 6 más 2 grados, llegar a menos 4, lo cual igual nos va a dañar el cultivo. Entonces tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que esto no es una solución absoluta al problema. Entonces aquí vamos a ver un poco más en detalle. Tenemos aquí, por ejemplo, dos invernaderos de vidrio en lo que es la región metropolitana, aquí en La Platina, y podemos ver el efecto de la exposición solar. En verde tenemos una exposición norte, en vista, ¿no es cierto?, que la temperatura máxima ocurre un poco después que el amanecer, en el cual esta exposición norte claramente que nos beneficia. Podemos ver abajo las puntas, ¿no es cierto?, que alcanza un poquito más alto que las otras dos condiciones.
En naranjo se puede ver lo que es la posición sur, que claramente la temperatura mínima tiende a caer un poco más, y en azul lo que es la condición de temperatura exterior. Si vemos esto más en detalle, ¿no es cierto? Esto es en el mes de junio, ¿no es cierto?, del 2021. Podemos ver que la temperatura mínima claramente cae igual que la temperatura exterior. O sea, no es tanto lo que nos puede aportar en temperatura mínima. Sin embargo, sí nos aporta mucho lo que es la temperatura máxima y en lo que es la salida de esta helada. Podemos ver entonces, ¿no es cierto?, que en ambas condiciones, en posición norte y sur, en el invernadero de vidrio podemos alcanzar temperaturas máximas bastante favorables respecto al exterior, pero en la temperatura mínima no nos estarían apoyando tanto. Esto claramente en invierno es deseable, pero los invernaderos de vidrio, ¿no es cierto?, principalmente, por ejemplo, un tipo Bello, que es el tipo holandés, están pensados principalmente, ¿no es cierto?, para zonas con nieve, zonas con inviernos muy crudos y con muchos días nublados. Entonces requieren mucha iluminación. Y esas no son las condiciones de la producción de la región metropolitana, de un clima mediterráneo. Entonces, en verano, esto, en la temperatura máxima, este efecto claramente no nos es favorable, porque podemos sobrepasar los 60 grados Celsius y tenemos que empezar a meter mucha tecnología de altos costos para poder enfriar estos invernaderos. Podemos ver lo mismo, ¿no es cierto?, en esto que es un invernadero de plástico en Arica, que es una zona, ¿no es cierto?, que nunca hiela, y podemos ver que se ocurre prácticamente lo mismo. Durante el día tenemos un apoyo fuerte en lo que es la temperatura máxima con los plásticos, ¿no es cierto?, las dos líneas oscuras, versus la condición exterior, que es la línea más clara que está abajo, pero las temperaturas mínimas claramente caen también con la temperatura exterior. Entonces no nos están aportando más de 1 o 2 grados, ¿no es cierto?, en lo que es el apoyo en la temperatura mínima. Fuera de que sí nos apoyen, ¿no es cierto?, en la temperatura máxima, que aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, abril y mayo, y podemos sobrepasar los 35 grados Celsius. Y como último ejemplo, nosotros tenemos un invernadero de malla antiácido, que son unos invernaderos que están llegando mucho, ¿no es cierto?, tipo Almería, lo que se utiliza mucho en España, en los climas mediterráneos. Y aquí podemos ver que la malla antiácido no nos apoya ni en la temperatura mínima ni en la temperatura máxima. Sí nos estaría apoyando en lo que es la producción de primavera-verano, sobre todo porque tenemos que recordar que cuando se nos reporta en la red meteorológica o en el clima, en la radio, ¿no es cierto?, en la televisión, una temperatura máxima, es bajo la sombra. Entonces, si la planta que no está, ¿no es cierto?, a la sombra, que está expuesta al aire libre, va a estar claramente por sobre esas temperaturas máximas. Entonces, si estamos teniendo quizás olas de calor en verano, claramente la malla antiácido nos va a estar aportando muy importante a lo que es disminuir esta temperatura sin la ganancia de temperatura que nos puede estar aportando, por ejemplo, un invernadero de malla de plástico agrícola. Entonces ahí es importante considerar si estamos pensando para invierno o para verano y hacer, ¿no es cierto?, la distinción entre temperaturas mínimas y temperaturas máximas. Entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con el daño por la planta. Como decía el subdirector, ¿no es cierto?, Cristian Alfaro, tenemos a mano derecha, a mano izquierda, perdón, lo que es una planta a 20 grados Celsius, un corte de hoja. Y tenemos que recordar que sobre el 95% de la planta es agua. Entonces, ¿qué ocurre bajo un efecto de una helada extremadamente agresiva como -7? Es que ocurre formación de hielo con esta agua al interior de la hoja, sobre todo en el parénquima esponjoso que está abajo. Y este hielo, al formarse, ¿no es cierto?, forma una estructura sólida que termina dañando y en muchos casos destruyendo la estructura. Entonces, el daño por heladas, aun cuando luego tenemos un efecto de descongelamiento, vuelve a subir la temperatura, si la temperatura mínima alcanza, ¿no es cierto?, temperaturas de daño, ya es irreversible, porque la estructura ya se dañó. Y aquí también, ¿no es cierto?, tenemos que recordar que no es lo mismo, ¿no es cierto?, una temperatura quizás de 0 grados Celsius por quizás 1 o 2 horas, que una temperatura agresiva con -7 grados por 10 minutos. Entonces, son daños diferentes que cuesta quizás diferenciarlo y que también van a afectar de distintas formas a las diferentes plantas. Entonces, ¿cuáles son los principales manejos agronómicos que podemos tener, no es cierto? El primero es tener una buena selección de la especie y de variedades que resisten. En este aspecto, ¿no es cierto?, brásicas, aliáceas como ajo y cebolla, y principalmente lo que son hortalizas hipógeas, que son por todo lo que crece del suelo hacia abajo, como es la betarraga, la zanahoria,
y específicamente la lechuga escarola. Pero no todas estas hortalizas se comportan igual. Entonces tenemos algunas que soportan, ¿no es cierto?, tienen una tolerancia a heladas leves. Estamos hablando de 0 a -2 grados, como es la lechuga escarola, ¿no es cierto?, la que forma cabeza, porque esta cabeza evita que el frío dañe el punto de crecimiento. La beterraga, la zanahoria y las chenopodacea, ¿no es cierto?, acelga, espinaca. Y luego tenemos ya hortalizas que soportan mucho mejor heladas fuertes, incluso que necesitan frío. El ajo, la cebolla, el cebollín requieren horas de frío, temperaturas bajo 7 grados Celsius, para poder formar una buena cabeza y una cabeza de calidad. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con el brócoli y la coliflor, que requieren este frío para poder formar una buena cabeza, si no, no van a formar una cabeza. Pero, sin embargo, en ambos casos, ¿no es cierto?, sobre todo en brócoli y coliflor, la helada se soporta y es capaz de sostener temperaturas bajas, principalmente cuando está el follaje, en hoja. Si tenemos las inflorescencias, la cabeza de la coliflor, como vemos ahí, ya emergida, cuando ocurre esta helada fuerte, se va a dañar. ¿Y qué ocurre en hortalizas? Que si se daña, puede que tengamos una cabeza, pero que su apariencia ya no la haga comercial. Entonces tenemos que considerar, ¿no es cierto?, esto cuando estamos pensando también en lo que es trasplante. Diferente, ¿no es cierto?, es el cal, el repollo, el repollito de Bruselas, que al ser más vegetativo, soportan de mejor manera quizás heladas tardías, como pueden ser las que se están pronosticando para esta temporada. Y dentro, ¿no es cierto?, también de lo que son manejos agronómicos, principalmente el riego se nombra, ¿no es cierto?, como una opción, pero el riego, sobre todo por surcos, es muy difícil utilizarlo para prevenir la helada, sobre todo si no estamos dando agua de forma continua, puede entrar a ser un cuchillo de doble filo. Diferente es el aporcamiento con tierra o ligero, o quizás también, en muchos casos que se maneja con mulch, hacer una cobertura con mulch puede ayudarnos, ¿no es cierto?, a sostener cierta temperatura en el follaje. Un trasplante también temprano, ya no haber trasplantado después del 15 de junio, por ejemplo, para que la planta pueda ir aclimatándose, tenga esta aclimatación y permita tener una mejor condición para soportar frío. Y, como se hablaba anteriormente, ¿no es cierto?, hacer un cultivo pensando en una cosecha en primavera, para que las cabezas, ¿no es cierto?, lo que es más sensible, esté ya fuera del mayor riesgo de la... Eso, gracias por su tiempo.